columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perfecta palabra. Te damos gracias por poder presentarnos ante ti en este día, con el único fin y deseo de entender la importancia de tu palabra para tu iglesia. Que hoy nuestros corazones puedan salir de aquí comprendiendo que no hay nada que deba estar más elevado en la iglesia que tu palabra. Que tu palabra es la columna que va a sostener, Señor, la verdad y el fundamento sobre el cual la iglesia será edificada. Que tu palabra, Señor, va a ser la que nos lleve a adorar a Dios y tener una visión de Dios conforme a lo que está escrito y vivir la vida que tú demandas de nosotros. Que tu palabra es lo que va a dar forma a tu pueblo y a cada una de nuestras familias y a nuestras propias vidas. Y que podamos entender que nada, absolutamente nada, Señor, es más fundamental en tu iglesia que la predicación de tu palabra. Para que nuestros oídos estén atentos a ella. Y nada, Señor, nos distraiga de poner atención al libro que tú nos has dejado como revelación. Así que, Padre, habla hoy a tu pueblo y haznos a entender esta verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy vamos a hablar, aunque lo hemos titulado No vale cualquier predicación. Lo que vamos a estar explicando en esta mañana es la importancia de la predicación en la iglesia. Estamos en una serie que se llama ¿Qué es la iglesia? Y hemos estado hablando de varias cosas ya sobre este tema. Hemos visto qué palabras usa la Biblia para referirse al pueblo de Dios. Hemos visto cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que Dios se refiere a su pueblo, a la iglesia, de maneras como una esposa, como un redil, como un rebaño que tiene un solo pastor. Habla de un edificio santo, habla de un cuerpo con muchos miembros donde la cabeza es Cristo. Entonces hemos estado viendo la manera como la Biblia identifica a la iglesia. Asimismo, hemos estado viendo características que debe tener una iglesia. Hemos visto que la iglesia es solo una, que Dios no tiene dos, no tiene tres, ni varias, ni muchas, sino que tiene una sola iglesia.
También pudimos ver que la iglesia era universal, en el sentido que la iglesia está en todo el mundo, está formada por aquellos a los que Dios ha escogido y ha redimido y están en todo el mundo, porque Dios ha redimido a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Así que la iglesia es universal porque está en Barcelona, está en Guayaquil, está en Medellín, está en Sao Paulo, está en Quito, está en Canadá, está en los Estados Unidos, está en cualquier lugar. Hay creyentes y eso es la iglesia, es universal. También vimos que la iglesia es apostólica, en el sentido de que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. No que hoy tengamos apóstoles, muy por el contrario, sino que seguimos las enseñanzas que el Señor dejó a sus apóstoles, a los apóstoles que Él escogió, a los apóstoles a los que Él les confirió esa autoridad, y hemos visto que su palabra es palabra de Dios y por lo tanto como iglesia estamos fundamentados sobre esa enseñanza, la enseñanza de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y vimos también que tenemos un llamado a ser una iglesia santa. Dios es santo y por lo tanto demanda que su iglesia sea santa. Eso lo dice en varias partes de la Escritura. Sed santos porque yo soy santo. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Así que hemos visto bastantes características y bastantes nombres que la palabra de Dios otorga al pueblo de Dios. Pero ahora vamos a tomar otro rumbo para la iglesia, después de haber visto su identidad, de haber visto algunas de sus características. Vamos a ver fundamentos de la iglesia bíblica, fundamentos de una buena iglesia. Mañana puede ser que no estén aquí, mañana puede ser que viajen a sus países, que vuelvan a otro lugar, que se tengan que mudar de país y van a tener que elegir una iglesia, y por eso nosotros debemos enseñar al pueblo cuáles son los fundamentos de una iglesia bíblica, qué cosas son importantes y qué cosas debe tener una iglesia a la hora de escogerla. Porque no debemos escoger la iglesia donde me siento bien, no debemos escoger la iglesia donde estoy más a gusto. No debemos elegir la iglesia que tiene el mejor aire acondicionado o las sillas más cómodas o la más grande de la ciudad. No debemos escoger la iglesia que tenga más juegos. No debemos escoger la iglesia que haga más actividades en verano. No debemos escoger la iglesia que tenga las reuniones más guays para los jóvenes. No debemos escoger la iglesia que tenga las reuniones aparte de las mujeres, que hagan su cafecito y su té de mujeres cada semana. Y así yo tengo mi grupito de amigas exclusivo, donde yo voy con mis hermanitas cada día. Eso no debe ser. No digo que esté mal que una iglesia tenga alguna reunión de damas, no digo que esté mal que alguna iglesia tenga alguna reunión de jóvenes, no digo que esté mal que alguna iglesia tenga una reunión de varones, no digo que esté mal que una iglesia tenga alguna reunión de matrimonio, siempre y cuando el fundamento sea la palabra y no el cafecito con las pastas y echar una charla con mis hermanas. Eso no es un culto, eso es una cosa que puedes hacer en tu propia casa. Entonces, debo decir que aunque eso no esté mal, eso no es el fundamento que me debe inclinar a elegir una iglesia. Esas no son las cosas a la luz de la palabra que deben orientarme a decir, esa es la iglesia donde yo quiero crecer como creyente y donde quiero que mi familia crezca y sea alimentada. Hay cosas que son fundamentos de una iglesia, que si la iglesia no lo tiene, no puedo estar ahí porque no va a alimentar mi alma conforme a las Escrituras. Y la primera cosa que vamos a ver en cuanto a esos fundamentos es la más importante. Y es por la cual debo inclinar mi corazón a una iglesia. La predicación de la palabra de Dios. Y tú podrás decirme, ya, pero una iglesia si tiene buena predicación, pero no hay amor entre los hermanos, no vale. Pero es que la buena predicación va a llevar a los hermanos a acabar amándose los unos a los otros. Porque es lo que demanda la Escritura. Y si hay buena predicación, al final los hermanos van a ser amorosos y van a ser hospitalarios y van a ser humildes. Sí, llevará un tiempo porque el Señor durante un tiempo les irá dando forma los unos a los otros, los irá moldeando, los irá transformando. Sin embargo, al final serán transformados a eso, a un pueblo de amor, a un pueblo unido. ¿Por qué? Porque la palabra los conducirá así. Entonces todo lo que tú quieres del carácter del creyente, si hay una buena predicación, al final se va a formar en la iglesia. La buena predicación es lo que va a dar la forma, la imagen que la iglesia debe tener a la luz de las Escrituras.
Así que la predicación es el fundamento principal y no vale predicar de cualquier manera. No vale llegar a la iglesia y hacer una oración en el púlpito porque no prepare nada y decir, Señor, háblanos hoy. A ver qué toca. Miqueas, capítulo 1, palabra del Señor. Esto no es lo que Dios quiere. Nunca funcionó así la iglesia. Eso es solo por los holgazanes que no preparan las escrituras, que no estudian las escrituras, que no oran al Señor buscando, y como son holgazanes ese día, quieren engañar a su pueblo disfrazándolo de misticismo, como si fuera el Señor el que fuera a guiar el mensaje. Pero es que el Señor guía el mensaje siempre. Si yo hoy predico Génesis, el Señor guiará el mensaje. Si predico Mateo, el Señor guiará el mensaje. Si predico Nehemías, el Señor guiará el mensaje. Si predico Apocalipsis, el Señor guiará el mensaje. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, Dios está ahí. Mi deber es entenderla y prepararla y traerla de una manera fiel, dando a entender al pueblo lo que Dios demanda. La palabra de Dios es fundamental. Y hoy vamos a entender qué tipo de predicación quiere Dios para su pueblo. ¿Qué tipo de predicación? Primero, como introducción, vamos al texto de Nehemías. Y quiero simplemente tomar algunas verdades de este pasaje que me servirán de base, para luego hablar de todas las cosas que quiere el Señor de su pueblo. Entonces, Nehemías capítulo 8, yo quiero que volvamos al pasaje. Y vamos a pararnos en algunos puntos que, aunque parezcan simplemente una descripción de lo que está pasando, sirven para enseñar cosas. La primera cosa que vemos aquí es, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Cuando nosotros exponemos a la iglesia a la palabra del Señor, nosotros no damos recaditos personales. No vengo yo a que Dios me diga una cosa y viene la hermanita tal a que el Señor le diga otra y viene el hermanito tal a que el Señor le diga otra. No, queremos que se abra la palabra y nos hable como un solo hombre. El Señor nunca ha funcionado de esa manera de, bueno, voy a hablar 30 minutos y luego doy los recados personales. Varón, levántate. Así dice el Señor. Hermana, levántate. Dios ve tus lágrimas. Varón, Dios tiene para ti. Esas cosas nunca han sido así en la iglesia. Las han puesto de moda hoy. Personas que simplemente saben que la gente viene a buscar para ellos. Pero la primera cosa que vemos aquí es que el pueblo quería oír la palabra como un solo hombre, porque somos un pueblo, somos un cuerpo, somos un edificio santo, somos un redil, somos un rebaño, somos una iglesia y venimos ante la palabra para saber lo que Dios tiene, no para mí, Juan Manuel, para nosotros. Tú no vienes a ver qué Dios tiene exclusivamente para ti. No seas tan egoísta. No te creas el ombligo del mundo. Tú vienes a ver qué tiene Dios para su pueblo, para su iglesia. Ven los profetas de hoy, los modernitos estos que dan recados personales. Cuando tú ves el Antiguo Testamento y los profetas, tú ves las profecías dirigidas ¿a quién? Al pueblo, a la nación, a la iglesia. Pero a veces le daba una profecía a un rey que dirigía al pueblo. Todas las profecías afectaban a la nación. Pero es que Dios una vez le dio unos sueños a José, era para él. ¿Afectó solo a José? Afectó a la nación. Todo lo que Dios daba a una persona afectaba al pueblo, porque Dios tenía comunicados para su pueblo. Dios quería que todo su pueblo hiciera lo mismo. Dios quería que todo su pueblo caminara de la misma manera. Dios quería que todo su pueblo andara de la misma forma. Dios quería que todo su pueblo supiera lo que Dios tenía para el pueblo. Cuando Dios traía un castigo era para el pueblo. Cuando Dios traía una bendición era para el pueblo. Hoy viene la gente a decirte, mira, Dios me ha dicho que vas a tener un novio rubio, Dios me ha dicho que tu hijo va a ser niña. Bueno, tranquila, la ECO me lo va a decir. ¿Para qué Dios te lo dice a ti hoy? Entonces, ¿qué cosas absurdas son esas? Nos gusta ir de brujos, de hechiceros, de mediums. Dios tiene mensajes para su pueblo.
Oye Israel. Ese era el recado. Oye Israel. Así dice el Señor. Y era para su pueblo. Era para su pueblo. Yo no digo que Dios no puede inclinar el corazón de alguien hacia una cosa en particular, pero la regla general era Dios hablando a su pueblo como un solo hombre. Empieza a grabarte esas cosas para no ir buscando a gente que te esté revelando cositas tuyas solo todos los días, porque te tendrás que hacer una pregunta. ¿No será que estás cambiando a la iglesia por el que te echaba las cartas? La que te leía la bola de cristal, la que te leía la mano, la que te leía el romero, la que te leía la línea de la vida de la mano, todas esas cosas. ¿No será que te gustaba la bruja y simplemente para no sentir que estás en pecado lo cambias por una hermanita o un hermanito que hace de brujo? Cuidado, cuidado, porque algunos llaman hermanos a hechiceros y algunos llaman hermanas a brujas. Cuidado con esas prácticas que no han sido la práctica de la iglesia a lo largo de la historia y hoy algunos los están poniendo de moda. Dios, por regla general, hablaba a su pueblo como un solo hombre. ¿Pueden haber excepciones? ¿Alguna? Sí. ¿Dios puede hacer algo exclusivo de vez en cuando? Sí. Pero la regla general es Dios hablando a su pueblo. Yo hoy no vengo a traerle un mensajito a Machón. Yo hoy no vengo a traerle un mensajito a Dani. Yo hoy no vengo a traerle un mensajito a Johnny. Yo vengo a traer un mensaje al pueblo de Dios. Segunda cosa, versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que decían. ¿Qué le pidió el pueblo a Esdras? Queremos otra cosa importante. Había un mensaje, una sensación, una situación que era bidireccional. El sacerdote quería transmitir la palabra al pueblo, pero el pueblo tenía hambre de palabra. Iban al sacerdote, danos ley. Iban al sacerdote, danos palabra. Queremos oír el libro de Dios. Queremos oír la palabra de Dios. Hermanos, hoy se está perdiendo el hambre por la palabra de Dios. Hoy la gente te dice, pastor, predica 40 minutos, que a partir del 40 no retienen. Que a partir del 40 ya no retienen la palabra. Que a partir del minuto 40 ya no prestan tanta atención. Predica menos, pastor. Ya no hay hambre de palabra y nos estamos adaptando a esa falta de hambre de palabra. 80 canciones porque la gente salta y bate palmas entretenido. 2 especiales de teatro, un especial de baile, las 4 danzarinas con su túnica y sus cosas. Pero 40 minutos de palabra que si no la gente no retiene. 2 horas de entretenimiento, pero 40 minutos de palabra que la gente no retiene, porque no hay hambre de palabra. Porque no hay hambre de palabra. Porque yo puedo ver una peli de 2 horas, luego ver otra de 2 horas y explicarte las 2 películas al día siguiente. Porque las retuve. Pero no hay hambre de palabra. Este pueblo tenía hambre de palabra. Primero, venían como un solo pueblo. Segundo, tenían hambre de palabra. Tercero, ¿quién escuchaba la palabra? Hombres, mujeres y niños. Y niños. Porque podía haber dicho hombres y mujeres, pero esa indicación y todo el que podía entender eran niños. Si tu niño puede entender los dibujos animados, si tu niño puede entender la película de dibujos que le has puesto, si tu niño puede entender el libro de colores, el libro infantil que lee, si tu niño puede entender, tu niño debe estar delante de la palabra de Dios. No es con 20 años que debe empezar a estar delante de la palabra de Dios. Hombres, mujeres y todo el que pueda entender. Claro que un niño de 3 meses puede estar aquí, pero no está entendiendo el mensaje. Pero todo el que pueda entender iba delante de la palabra de Dios. No a estar entretenido, a estar atento. Mira qué más dice, versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas 40 minutos. Porque el pueblo no podía retener más. 45 minutos, porque en aquel tiempo podían aguantar 5 más. No. Y leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Y creo que eso se pasa un poco de 40 minutos.
Ay, pastor, hoy el mensaje 1:15, No veas, el pastor hoy fue de tiro largo. Vamos a hacer un culto como Dios manda un día, desde el amanecer hasta el mediodía. Yo sé que lo aguanto, yo no sé cuántos oyentes me aguantarían a mí, pero yo sé que lo aguanto. Yo abro la Biblia, me pongo Romanos capítulo 1 y tiramos para adelante. Y eso edifica el alma, hermano. Porque cada versículo te va hablando, cada versículo te va enseñando, cada versículo te va instruyendo, cada versículo te va guiando, cada versículo te va orientando. Y es Dios. ¿Cómo le vas a decir a Dios, para, Señor, que tengo una comida familiar? No, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hay días para estar afanados con cosas del hogar, pero ese día era el del Señor. Ese día había que estar centrados en el Señor. Ya hemos tenido 2 días de mucha fiesta. Si no le podemos dar hoy un día al Señor, tenemos que empezar a hacer cuál es la escala de valores. La primera cosa, un pueblo unido. La segunda cosa, un pueblo con hambre. La tercera cosa, hombres, mujeres y todos los que podían entender. La cuarta cosa, sin prisa por dejar de escuchar a Dios. Un pueblo con deseo de escuchar la voz del Señor. Y mira que vemos, saltando los nombres, saltando esa parte. Versículo 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice que estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esa ocasión. Es lo más parecido a un altar y un púlpito. ¿Dónde estaba la palabra más alta que todo? El pueblo. La palabra de Dios debe estar siempre aquí. Si tú estás ahí, la palabra debe estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque no es el pueblo el que ordena la palabra, es la palabra la que ordena al pueblo. Y esa posición estaba mostrando quién era la prioridad en esa reunión. Y la prioridad no era el pueblo, era la palabra. Era la palabra. Y tenía que quedar claro que la palabra era lo más importante, colocándola en el lugar más alto. Una de las cosas que la Reforma Protestante arregló era la posición de los púlpitos. Cuando tú entras antiguamente, porque ahora ya ha vuelto a cambiar, pero cuando tú entrabas en una iglesia protestante, abrías la puerta de la iglesia, lo primero que te encontrabas de frente era un púlpito en el centro, siempre en el centro, no en la esquina, no al lado, en el centro, y en una posición más elevada. Si tú vas a ver antiguas capillas donde predicaban, no sé, Spurgeon y algunos, verás que tenían como una escalerita y se subían como en un balcón. También por tema de acústica, porque pretendían que llegara la palabra a todo el pueblo, no había microfonía, pero mostrando que la palabra debía ser lo que está más elevado. Hermano, que en esta iglesia el púlpito siempre esté en el centro y la palabra siempre esté elevada. Y mira qué hizo el pueblo en el versículo 5. Y cuando lo abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie. Eso es algo que en mi antigua congregación se hacía y se está perdiendo la costumbre. Cuando el pastor antiguamente en mi iglesia iba a abrir, toda la gente se levantaba. Ante la palabra de Dios, cuando se hacía la lectura congregacional al principio del culto, toda la gente se levantaba. No había ni que pedirlo. El pastor decía el texto, el salmo, el que sea, la gente ya en pie, en señal de reverencia. No comodismo, en señal de reverencia. Estamos firmes ante tu palabra. Háblanos, Señor. Y cuando abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén. Esa expresión probablemente indica una oración elevada a Dios. Y el pueblo responde con un amén. Ven que hay un diálogo en el culto, no es un monólogo de una persona. Uno abre el libro, el pueblo responde de pie. Uno hace la oración, el pueblo responde con un amén. Es el pueblo respondiendo a la palabra. Es el pueblo respondiendo y dándole un culto verdaderamente a Dios. El versículo 6 nos dice: y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Alzar las manos no es pecado. Alzar las manos no es pentecostal. Alzar las manos no es carismático. Alzar las manos es bíblico.
El pueblo, mientras Esdras bendijo, amén, amén. Es una costumbre que tengo yo y nadie creo que me la quite, a no ser que me corten los brazos. Pero yo no necesito que alguien con el piano me diga, levanta tus manos. Porque la Biblia ya lo dice, amén y amén. Era una posición bíblica en muchas ocasiones. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Hermano, yo no sé si lo ves. Mientras había la oración y se iba a leer el libro, amén y amén. Y en cuanto acaba ese tiempo, la siguiente posición del pueblo, humillación. Rostro en tierra. Hoy hay que suplicarle a la gente que se arrodille. Hermanos, vamos a orar. Bueno, yo sentado. Yo estoy bien así, pastor. Yo estoy bien. Porque, pastor, lo que importa es inclinar el corazón. Sí es cierto, pero no me uses ese cuento para tu comodismo. Porque, pastor, ¿de qué vale inclinarse las rodillas y no inclinar el corazón? Inclina el corazón, inclina las rodillas. No me vengas con el cuento del comodismo de, ¿pero de qué vale? Pues si hay alguno que solo inclina rodilla y no inclina el corazón, es problema suyo. Pero ese pueblo inclinó el corazón, inclinó el rostro en tierra. En señal de humillación a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento delante de una entrevista de trabajo, porque yo me siento delante de un juez, porque yo me siento delante de un policía que me hace preguntas y me siento delante de mi madre que me mete la bronca. Pero solo me postro delante de Dios y Dios lo tiene que ver. Es decir, Señor, tú no eres cualquiera para estar yo sentado. Yo me voy a postrar ante ti, y no poco, me voy a postrar rostro en tierra. Esas son las cosas que uno debe ver en el culto. Y ya no se ven. Ya no se ve la mano levantada. Ya no se ve el pueblo de rodillas. Ya no se ve. Por eso hay que poner la musiquita y pedirlo. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Ya no se ve. Si Dios lo levantan todos. Mira cómo somos manipulables. Pero está aquí. Está aquí. Si tú a la hora de la alabanza quieres alzar tus manos, álzalas. Si tú a la hora de la escritura quieres decir amén, dilo. Si tú a la hora de la oración quieres postrarte, hazlo. No seas escandaloso, no seas llamativo, no robes la atención. No quieras ser protagonista, pero adora al Señor. Pero adora al Señor. Quiero ir al último versículo, el 8, y dice así: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y eso nos enseña la manera en cómo debemos predicar. La primera cosa que se hace en la predicación, ¿qué es? Se lee el libro. No se lee un versículo. Vamos a leer un versículo. Se cierra la Biblia y me pongo a andar una hora hablando de todo. Que veces, ves, yo no sé de qué iglesias vienen, pero eso se ve hoy. Leen un versículo como para decir, si no leo la Biblia esto no parece ni un culto, vamos a que parezca al menos una iglesia. Vamos a leer un versículo. Pero luego ves que después de hablar 2 minutos de ese versículo, empieza a ir por un lado, empieza a ir por otro, empieza a ir por otro, y tú dices, ¿cómo hemos llegado a la higuera estéril? Si hemos estado hablando de la pesca milagrosa, hemos pasado por la bestia del Apocalipsis y por el anticristo. ¿Cómo ha pasado esto aquí? Porque ya no se lee el texto. Porque ahora los predicadores tienen la costumbre de decir, voy a hablar de lo que Dios ponga en mi corazón. El Espíritu me guía. Este hombre que predicaba, ¿qué era? ¿Qué figura? ¿Qué oficio tenía? ¿Tú crees que Dios no guiaba a los sacerdotes? Pero no decía, oye, yo no voy a leer el libro, yo voy a hablar de lo que el Espíritu me guíe. El Espíritu me guía a través del libro que Él mismo ha inspirado. Lo primero que hacía era lo leía. Lo segundo que hacía era lo traducía dándole sentido. Lo traducía dándole sentido. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo entiende bien. Porque no es fácil para todo el mundo. Y el deber es leer el texto, traducirlo, y más en nuestro tiempo, que viene de otro idioma, que debemos estar seguros que la traducción está bien. Por ejemplo, en el castellano que tú tienes en tu Biblia, ya sea Reina Valera, ya sea la Biblia de las Américas, ya sea la que tengas, ves la palabra vino. ¿Sí o no? Aparece en castellano. ¿Sí o no? ¿En tu Biblia sale vino? ¿Sale mosto? No, no sale mosto. Pero en el original hay vino y hay mosto.
Pero en el castellano, no sé por qué, lo han traducido todo vino. Tenemos una responsabilidad, porque no es lo mismo beber vino que beber mosto. Y yo tengo que tener cuidado para saber en cada texto si me está hablando de vino fermentado o de jugo de uva sin fermentar. Porque yo me puedo estar tomando mis copuelas porque creo que todo es vino. También tengo que entender cómo se bebía el vino en la época, porque su vino no era como el nuestro. ¿O tú te crees que en las bodas de Caná Jesús lió una bacanal, trayendo litros y litros de Rioja? Claro que no. Pero no nos paramos a traducir el texto y a darle sentido. Por eso hay personas que vienen a la iglesia cuando predicamos expositivamente algunos libros y después del culto te dicen, pastor, yo había leído esto, pero no lo había entendido así. Porque el deber del pastor es leértelo, traducirlo y darle sentido. Yo no tengo que emocionarte, yo no tengo que entretenerte, yo tengo que hacer que entiendas la palabra de Dios. Porque es lo que dice al final, para que entiendan la lectura. Yo no tengo que traer las revelaciones más profundas que tú no hayas ni siquiera captado el mensaje y salgas diciendo, wow, qué profundo es el pastor, está en otra esfera, está en otro nivel, está ya en un mundo espiritual superior. Nadie lo entiende, pero debe ser místico. Yo tengo que lograr que entiendas la palabra, que entiendas lo que está diciendo, que entiendas lo que está pasando. Entonces, el deber del predicador es leer, es explicar y es dar a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo no necesito que estés aplaudiendo todo el tiempo, yo no necesito que te estés divirtiendo todo el tiempo, yo necesito que cada día entiendas un poco más lo que Dios quiere para tu vida. Ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hago toda la semana. Prepararme para que entiendas lo que Dios quiere para ti. Así que vamos a ver ahora puntos importantes sobre cosas que debemos entender de la predicación en la iglesia. La primera cosa que debemos entender es que la predicación no puede parar. La predicación no puede acabar conmigo. La predicación no puede acabar con el pastor Marcos. La predicación en la iglesia, tenemos el deber de capacitar y preparar hombres que sigan predicando cuando uno no esté o cuando se habla en otras iglesias. Hoy hay mucha gente predicando por el mundo, pero no hay buenos predicadores. Ahora todo el mundo abre la Biblia y habla, pero no hay buenos predicadores. Y mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 2. Y lo que has oído en mí, en la presencia de muchos testigos, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primera cosa, Timoteo, lo que tú tienes que transmitir a otros hombres no es tu revelación. Lo que tú tienes que transmitir a otros hombres no es lo que Dios te ha mostrado en sueños. Lo que tú tienes que transmitir a otros hombres, Timoteo, no es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que tú tienes que transmitir a otros hombres, Timoteo, es lo que yo te he transmitido a ti. ¿Y sabes qué te he transmitido yo a ti, Timoteo? No lo que yo he visto en sueños, lo que Cristo ha revelado. Timoteo, Cristo me ha revelado su palabra, yo te he revelado la palabra de Cristo y tú tienes que buscar hombres fieles que sean capaces de enseñar la misma revelación de Cristo a otros hombres, y esos hombres tendrán que buscar a otros hombres que puedan enseñar a otros hombres, porque Timoteo, la revelación de Cristo no debe parar. No debe parar. La iglesia, más bien dicho, los pastores tienen la responsabilidad de preparar buenos mensajeros del mensaje de Dios. Los pastores tienen la obligación de capacitar, de buscar entre la mies, de encontrar quien pueda tener un don de Dios para esa tarea, porque dice hombres idóneos, capaces de enseñar también a otros.
No es que tú los vas a volver capaces. Ya son capaces. Porque ¿quién los ha hecho capaces? ¿Quién da los dones? Timoteo, Dios ha dado dones a la iglesia. Y uno es para la palabra, para la enseñanza. Y tú debes encontrar esos hombres. Tú debes encontrar esos atalayas. Y tú debes enseñarle lo que yo te he enseñado para que ellos enseñen también a otros. Mira la importancia de la palabra. ¿Tú ves grupo de danza en el Nuevo Testamento? ¿Tú ves teatro en el Nuevo Testamento? ¿Tú ves las panderistas en el Nuevo Testamento? ¿El mimo en el Nuevo Testamento? ¿El grupo de funky evangélico en el Nuevo Testamento? Tú ves palabra y palabra y palabra y palabra. Hermano, el gran error de la iglesia, de muchas iglesias y de muchos pastores, es creer que el culto lo monto yo. Miren, cuando uno monta una empresa, uno primero hace un estudio de mercado. Yo no sé si eso lo saben. Uno hace un estudio de mercado, uno analiza, hace un análisis DAFO, debilidades, oportunidades, amenazas. Uno ve esas cosas, fortalezas. Luego analiza el mercado. ¿Qué hay? Mira, las pizzerías no dan lucro. Gente se ha cansado. Hoy está de moda la hamburguesa tipo americana, bien completa, bien grande. La gente además no quiere pagar mucho, quiere cantidad, barato, les da un poco igual la calidad. Entonces ofrece cosas grandes, rebaja un poco la calidad para rebajar el precio. Hace oportunidades 2x1, les dices que les regalas la patata, pero se lo has cobrado en la hamburguesa. Cosas así. Cosas así. Y llénate el negocio. ¿Qué quiere el mercado? Yo ofrezco eso para llenar mi negocio. ¿Qué ha pasado en la iglesia hoy? Que en vez de pastores tenemos empresarios. ¿Por qué? Porque viene la gente y pregunta, pastor, ¿qué hay para los jóvenes? Uy, nos estamos dando cuenta que la gente tiene demanda. Jóvenes. Hay que atraer a los jóvenes. Hay que captar a los jóvenes porque no los podemos dejar en el mundo. Hay que darles el karaoke en la iglesia. Ponerles patatillas, ganchitos, Coca-Colas, una música, hagan juegos, tíranse por el suelo, para que vengan al culto, no, reverencia a Dios, no, amor a la palabra, no, a por los ganchitos y la Coca-Cola y el juego. Pero ya tengo cubierto un sector, entonces los padres, como aman a sus hijos más que a Dios a veces, traerán a los niños a esa iglesia porque al niño le encanta ir a esa iglesia. Mamá, no me cambies de iglesia, que me encanta el culto de jóvenes ahí, tengo mis amigos. No te habla de Dios el niño. Te habla de lo bien que está con los otros. ¿Te has dado cuenta lo que quiere retener, lo que retiene en la iglesia no es Dios? No es Dios. Y luego el marido le dice a la mujer, amor, nos vamos a esa iglesia que aquí hay doctrinas que no está bien, ahí predican bien la palabra. Amor, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Pero es que mira, yo aquí tengo a mis hermanas, vienen cada día, cada semana a casa, tomamos el café, nos reunimos en la reunión de mujeres, a mí me han puesto responsable como anciana. Ay, ¿qué está Dios ahí? ¿Está Dios? No, están las hermanitas, está el rato juntas. ¿Te has dado cuenta de lo que retiene a las personas en las iglesias? ¿Qué hacen los pastores entonces? Oye, la palabra no es lo más importante, porque la gente no se queda por ello. La gente quiere otras cosas. Quiere estar a gusto, quiere estar bien, quiere hacer obras de caridad, obra social, tener buenos amigos, confraternización, reuniones de coinonía. No está mal comer juntos, no está mal estar un rato juntos, está mal usar esas cosas como anzuelo para captar a la gente. Cada vez que hacemos el curso de membresía en Caminando por Fe y hacemos la primera pregunta, ¿por qué elegiste esta iglesia? Nadie fue por las reuniones de damas, nadie fue por las reuniones de varones, nadie fue por los juegos de los jóvenes, ni por las excursiones que hacemos. El 100% de las personas que entran en esta iglesia como miembros oficiales un día, la pregunta que responden es por la palabra. Y no me importa saber que si hacemos otras cosas, atraeremos más gente. Pero mira lo que está pasando solo con la palabra. Y esa es la prueba de una cosa. Dios solo necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo seguirá trayendo a los que han de ser salvos. Ya está. ¿Se puede crecer más rápido? Sí. ¿Usando otros métodos se puede llenar más la iglesia? Sí. ¿Es lo que Dios quiere? No. Y cuando estemos delante de Dios, los pastores de esta iglesia no vamos a rendir cuentas por cuánta gente hubo, sino por cuán fieles fuimos.
Y la prueba es esta, que predicando la palabra la gente no para de llegar. ¿Sabes por qué? Porque las cabras no dejan el entretenimiento, pero las ovejas del Señor se acaban cansando, porque acaban teniendo hambre. Y al final dicen, estaba muy bien, pero necesitamos buen pasto. La palabra de Dios es fundamental. Miren, la palabra de Dios es tan importante que la Biblia está llena de advertencias contra la mala predicación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo dice, predica la palabra. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Prepara hombres que enseñen la palabra, y tú, ¿qué tienes que hacer además? Predica la palabra. Timoteo, tienes 2 trabajos, predicar la palabra y enseñar a otros que prediquen la palabra. ¿Cuál es el trabajo principal de un pastor? Predicar la palabra y capacitar a predicadores de la palabra. El trabajo principal de un pastor. El trabajo principal de un pastor. Si te das cuenta, en el cuidado de los hermanos leerás constantemente, amaos los unos a los otros, cuidaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos de los otros. Pero en cuanto a la enseñanza, el pastor es llamado directamente a eso. Predica la palabra y capacita a otros a predicar la palabra. ¿Recuerdan los apóstoles en Hechos 6? No es bueno que nosotros dejemos la palabra para atender las mesas. Escoged unos hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, que puedan atender las mesas para que nosotros nos dediquemos a la palabra y la oración. Timoteo, predica la palabra. ¿Cuándo tienes que predicar la palabra, Timoteo? ¿Cuándo tiene que predicar un pastor la palabra? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué significa? A toda hora. Lunes enseña a alguien, martes enseña a alguien, miércoles enseña a alguien, jueves enseña a alguien, viernes enseña a alguien, sábado enseña a alguien, domingo enseña a alguien por la mañana, y si tienes tiempo, por la tarde. Timoteo, te vas a morir a lo mejor joven, pero enseña a todas horas. Siembra palabra, siembra palabra, siembra palabra. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, instrucción. ¿Por qué tienes que dedicarte tanto a la palabra, Timoteo? Porque va a venir un tiempo cuando ya no van a soportar la palabra. Y ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó, que gente te dice, la letra mata, leer mucho enfría, a mí no me hables de doctrina, háblame de Jesús, a mí no hables de doctrina, háblame de amor. En vez de creyentes parecen hippies de los 60. Vaya amor, vaya amor. Parece lo que parecen hoy en día. No soportarán la sana doctrina. ¿Por qué? Tendrán comezón de oír. No les va a entrar por aquí. ¿Por qué? Porque llama a la santidad, llama a negarte, llama a arrepentirte, llama a tomar tu cruz. En el otro sitio me van a decir que soy grande, que soy el ojito derecho de Dios, que Dios me quiere, que Dios me acepta. En el otro lado me van a decir que no hace falta cambiar, que Dios solo quiere el corazón, que me va a hacer grande, próspero, exitoso, guapo, rubio, sano. Todo eso me dicen en el otro lado, y esta no me gusta porque me dice, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo, sin santidad nadie verá al Señor, eso es pecado, arrepiéntete. Y tengo comezón de oír, eso me escuece. Estamos así. A ese pastor le falta amor. Precisamente porque te amo te digo la verdad. Como dijo un día un hombre, te vas a ir al infierno por encima de mi cadáver. Yo haré lo que esté en mi mano para impedirlo. Si te vas, no va a ser porque yo no dije lo que tenía que decir. Yo voy a llegar delante de Dios, le voy a presentar mis manos y le voy a decir, están limpias. La sangre de esta gente, a mí no me la tienes que cobrar, porque yo hice mi parte. Yo no voy a ser como Pilato, yo no me las voy a lavar y voy a decir que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a tomar partida. Comezón de oír. ¿Acumularán para sí maestros conforme a sus propios? Ay, que Maldonado no sale porque sí. Que Maldonado aparece porque hay gente que quiere lo que Maldonado ofrece. Maestros conforme a sus propios. El evangelio de la prosperidad nace porque el deseo de muchos es el amor al dinero. Y nacen maestros que te ofrecen falsas promesas de enriquecimiento material porque en el fondo es lo que quieres.
Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que quieres oír. Eso es lo que quieres oír, más allá de que el texto no esté diciendo que Dios es un prestamista o un cofidis o un cajero que le echas 100 y te llueven 1000. Eso no es lo que quiere decir. Pero son maestros conforme a sus propios deseos. La mayoría de personas que siguen a los predicadores de la prosperidad no son víctimas, son cómplices. Ellos dan lo que ellos que les escuchan quieren. Es la verdad. Y hay dos cosas que hoy en nuestro tiempo están muy presentes dentro de la mala predicación con las que tenemos que tener cuidado. La primera, filosofías humanas. ¿Sabes cuál es el movimiento más peligroso de hoy? No es el evangelio de la prosperidad casi, porque ese es muy visible, es el falso humanismo de hoy, donde el centro del culto es el hombre y su ego. Hacer al hombre sentirse bien, hacer al hombre sentirse especial, hacer al hombre sentirse grande. El humanismo de hoy es el peligro de ese tiempo. Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El mundo quiere humanismo, yo doy humanismo. Hay un colombo-japonés o japo-colombiano, creo que se llama Yoko Kenji. ¿Conocen? Hoy hay gente que lo escucha a él, suena como un predicador casi. Si este hombre lee un versículo al empezar sus conferencias, es predicador. Eso es lo que le ha pasado a muchos. Hay muchos creyentes que escuchan la basura de Daniel Aviv. Y lo digo con mayúscula, negrita y subrayado, basura. Lo de ese hombre, solo el mundo lo puede aceptar porque es contrario a los principios de Dios. Pero te hace sentir, te motiva. Te hace ser diferente a esos fariseos, a esos religiosos. Ese es el humanismo del mundo que se ha infiltrado en la iglesia y te lo ofrecen. ¿Cómo puede ser que creyentes crean que hombres, repito, que llevan vidas como Camilo y Evaluna, los Montaner, esta gente los cataloguen como hermanos? Porque la filosofía del mundo se ha metido. La iglesia gilsoniana de nuestros tiempos. Puedes predicar en pantalón corto, chanclas, rastas, dilataciones, porque yo no predico con la ropa, yo predico con la boca. Una falta de reverencia y respeto, pero nos dan 4 frases de este mundo y nos la creemos. Y el segundo peligro, el misticismo en la iglesia. El misticismo en la iglesia. Gran parte de religiones de brujería y hechicería africanas entraron en toda la zona de Sudamérica. Y eso lo sabéis, la mayoría de países tenéis macumba, tenéis, santería, y muchas de esas cosas provienen de orígenes africanos. ¿Saben qué hizo la iglesia? ¿Saben cuando hablan de Roma que dicen mezcló el cristianismo con el paganismo y de ahí nace Roma y Constantino hizo eso? ¿Sabes qué es la iglesia evangélica de hoy en muchos lugares? La mezcla de la brujería y hechicería africana con cristianismo. En las religiones africanas, santería y estas cosas, los demonios tienen nombre, ¿sabías? Hay espíritu de tal, este tiene este nombre, este tiene este nombre. Hoy en algunas iglesias evangélicas, por ejemplo en Brasil, según el demonio tiene nombre. Tiene nombre. Si es el de la sensualidad tiene un nombre, si es el de aquel tiene un nombre, pero eso es pura religión africana. En la Biblia no sale el nombre de los demonios. Pero lo tomamos del misticismo y la brujería africana y lo mezclamos. La brujería africana no es trae una foto de tu novio, de tu padre, de esto que te haga un hechizo y está protegido. ¿Cuánta gente no tiene en el cristianismo iglesias que dicen trae una foto de tu ser querido que no es creyente y vamos a hacer una campaña? Es lo mismo. Mezcla de religión, brujería, hechicería con cristianismo.
Y la iglesia se ha llenado de misticismo. Colosenses 2, 18, 19. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose ¿en qué? En sus visiones hinchadas por su mente carnal. Y hoy hay gente siguiendo personas que solo seguían por sus visiones carnales, pero no haciéndose a la cabeza, del cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Así que, hermano, cuidado con la mala predicación, cuidado con el humanismo, las filosofías humanas, el misticismo y la hechicería introducida en las iglesias. Cuidado con esas cosas. Pero ¿qué sí es la predicación? La primera cosa, la predicación es nuestra arma de ataque. Contra el mundo, contra Satanás, contra la carne, es nuestra arma de ataque. Efesios 6, 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la arma que usa el Espíritu Santo para atravesar, para luchar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Cuando vino Satanás a tentar a Jesús, Jesús lo atacó con la espada de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Saca la espada, Jesús, desenvainada y ataca a Satanás. No solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vienen las tentaciones a la gente, hoy vienen a los creyentes Satanás y sus demonios a provocarles y lo único que saben decir es: sangre de Cristo tiene poder, sangre de Cristo tiene poder. Ay, está amarrado, está reprendido, yo te ato, te desato, te ato, te echo la red. ¿Dónde está la palabra ahí? Cuando viene Satanás a provocar, cuando viene, espada, aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Espada. Espada. Satanás está ahí con sus demonios. Espada. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Satanás te quiere asustar, te quiere mandar sus dados, espada. Andas como león rugiente buscando a quien devorar, pero al Hijo de Dios no puedes. Espada. No tengo que dar botes ni pisar el suelo, ni pisa la cabeza del diablo, ni rituales raros. Sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿desde cuándo se usa como un mantra? Sangre de Cristo, como un mantra, como una pata de conejo que protege. Hay padres que cogen a sus hijos no creyentes y le dicen: yo te cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solo los creyentes están lavados por la sangre de Cristo. Tú no puedes ir cubriéndole a quien te dé la gana con la sangre de Cristo. Cristo no te ha dado una garrafa para ir derramando su sangre por donde tú quieras. Pero tú no ves lo que nos hemos llegado a inventar y las barbaridades que hacemos con algo tan sagrado como la sangre de Jesús. Porque escuché en una iglesia que lo decían y yo lo repito. No hay razón, no usamos la cabeza en el culto. Solo vamos como borregos con el rebaño. Es que la señora esa en nuestras reuniones de oración es lo que dice, pues yo también. No. Eso no se puede usar como un mantra. Hemos sido lavados por la sangre, redimidos por la sangre, comprados por la sangre, santificados por la sangre, pero no hay que repetir la sangre. Eso no está en la Escritura. Falta espada y por eso vivimos vidas de esa manera. Falta espada. Cuando hay tensión en casa y en vez de discutir y dejar llevar el ego y el corazón, saca la espada. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Mi problema no es mi marido. El problema es Satanás que está aquí queriendo meter cizaña. Yo voy a orar, yo voy a interceder, pero no sacamos espada. No sacamos la espada. Por eso vivimos vidas mediocres, caídas, en muchas áreas fracasados, porque no estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Nos falta la espada. La espada es la arma de ataque de la iglesia.
Es el arma de ataque de la iglesia. Cada vez que personas vienen a ser parte de la iglesia y les dejo que hagan preguntas antes de entrar a la membresía: pastor, ¿por qué esto hacemos? ¿Por qué esto no hacemos? Con espada. Porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Pregúntale a muchos pastores: ¿por qué hacéis esto en la iglesia? ¿Por qué hay este tipo de culto? ¿Por qué y no hay espada? Porque no hay base bíblica. ¿Por qué la predicación es importante? Primero, porque es nuestra espada. Segundo, porque Dios le ha placido salvar a través de ella. Dios no salva con canciones, Dios no salva con teatros, Dios no salva con bailes, Dios no salva con otra cosa que no sea la palabra. Primera de Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. A Dios le ha placido salvar a través de la predicación. ¿Por qué debe haber predicación en la iglesia? Porque es la herramienta de salvación que Dios usa. Un día, a través del Santo Espíritu, Dios ministrará un corazón cuando la palabra sea predicada y lo quebrantará, lo doblará, lo llevará al arrepentimiento, lo llevará a la conversión a través de la palabra. Por eso mucha gente vino al altar llorando, emocionado: yo te recibo, porque le dijeron: tú que sufres, pasa, tú que tienes un vacío, pasa. No había palabra. Se emocionaron y pasaron. Cuando acabó la emoción, volvieron al mundo. Porque no fue conversión. Estaban convencidos, pero no convertidos. Dios quiere que salvar a través de la palabra. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe no viene porque mi abuela era creyente y me lo enseñó. La fe no viene porque mis padres me enseñaron de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, y la fe en Cristo solo viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y por eso predicamos, porque Dios le ha placido salvar a través de la predicación. Si queremos que haya salvación en esta iglesia, debe haber predicación. Si queremos que hijos tuyos que no son creyentes sean salvos, tiene que haber predicación. Si queremos que maridos no creyentes sean salvos, tiene que haber predicación. Si queremos que esposas no creyentes sean salvas, tiene que haber predicación. Pero cuando predicamos debemos entender una cosa: ¿qué debo predicar? Esa es otra pregunta. ¿Qué debe predicar la iglesia? La iglesia debe predicar todo el consejo de Dios. La iglesia debe predicar todo el consejo de Dios. Déjenme leer un pasaje amplio, Hechos 20 del 25 al 32. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Ha estado predicando y nadie va a volver a ver su rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Ha estado predicando la palabra de Dios y está seguro de que nadie lo va a volver a ver. Pero él sabe algo: de vuestra sangre yo soy inocente. ¿Por qué soy inocente? Porque no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Algunas traducciones, si no me equivoco, Reina Valera lo traduce como todo el consejo de Dios. Todo el propósito de Dios, toda la palabra de Dios, toda la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que los pastores debemos predicar. Es que en mi iglesia solo predican de amor. Es que en mi iglesia solo predican de juicio. En mi iglesia solo predican de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos los que elegimos el tema, voy a dar un ejemplo. Cuando yo elijo el tema y me enteré que esta semana un hermano habló mal de mí, yo voy a elegir un tema que mate a los chismosos. El espíritu de murmuración en la iglesia se va a titular mi enseñanza de domingo. Y voy a darle versículos y versículos contra la murmuración. ¿Está en la Biblia eso? Sí. Pero yo lo he elegido porque a mí algo me molestó. Y me enteré que las finanzas en la iglesia han bajado. Entonces la semana que viene voy a predicar un sermón que se llame La prosperidad del que da en abundancia.
Y empezaré a torcer textos como ese del que da escasamente, escasamente segará, pero el que da abundantemente, abundantemente segará, y lo voy a usar para que la gente siembre más. Y al final voy a decir, ahora hermanos, después de haber oído la palabra de Dios, con la mano en tu corazón, ve y ofrenda. Pero entonces yo no voy a predicar todo el consejo de Dios, yo voy a predicar lo que a mí me interesa en cada ocasión. La predicación va a estar marcado por el corazón del pastor. Pero ¿qué pasa cuando predicamos Nehemías, Hebreos, Primera de Juan, Jonás, los evangelios? Que yo predico el texto que me toca. ¿Sabes por qué voy a predicar el santuario celestial el martes? Porque es lo que me toca en Hebreos. ¿Y sabes por qué voy a predicar un mensaje que se titula El anticristo viene? Porque en Primera de Juan 2, 18 y 19 lo vamos a oír. Habéis oído que el anticristo viene. Y en verdad ya hay muchos anticristos que han salido. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque no elijo yo, elige la palabra. Y puede ser que alguien haya hablado mal de mí, y puede ser que hayan bajado las finanzas, y pueden ser 1000 cosas, pero yo no cambio el mensaje, es lo que toca. Pero yo tengo una convicción, conforme yo vaya predicando todo el consejo de Dios, la iglesia va a estar bien alimentada. Cuando tú vas a un médico y le dices, doctor, yo quiero vivir una vida saludable, perder peso, ¿sabes qué te dice el médico? El médico no te dice deja de comer carne, el médico no te dice deja de comer pescado, deja de comer patata, deja de comer lechuga. El médico te dice come de todo de manera equilibrada. La buena dieta para el cuerpo físico consiste en tener como que el balance de todas las proteínas, vitaminas, una dieta equilibrada. ¿Sabes qué necesita la iglesia? Espiritualmente, una dieta equilibrada. Habrá días, si predicamos expositivamente, que la iglesia recibirá un fuerte. Pero al día siguiente a lo mejor recibe un bálsamo, porque es lo que toca, porque es lo que toca. Nosotros no debemos predicar de lo que queremos, porque ahora viene enero, el mes de las primicias, y se acerca 31, los cultos de cambio de año. Ahí hay más brujería que ninguno. Y como ya no es para el pueblo, es para cada lugar, hay iglesias que dirán, este año es el año de la cosecha. Este año es el año de la abundancia, este año es el año de la pesca, este año es el año de tal. Y cada iglesia tiene su añito, porque Dios ya no tiene un pueblo, tiene un montón de pueblos y cada uno con su año. Parecemos los chinos ya. El año del león, de la cabra, del dragón, cada iglesia con su año. No, ¿qué tiene Dios para su pueblo? Lo mismo que cada año. Para unos enfermedades llegarán, para otros un año de buena salud, para unos encontrarán trabajo, otros lo perderán y por eso nos vamos a tener que ayudar los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, porque es la vida de todo ser humano bajo el sol. Porque llueve para justos e injustos. Yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Pero ¿por qué es tan importante? Versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Cuidado con lo que hacéis con la iglesia, pastores, porque ha sido comprada con la sangre de Dios, del Hijo de Dios. Pero mira qué aviso, sé que después de mi partida, qué triste para un pastor decir esto, ¿no? Os he enseñado la palabra, os he instruido, pero sé que en cuanto ponga un pie fuera, hay gente que está esperando para decir, oye, yo no comparto esto, ahora vamos a hacer así. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos, ¿de dónde vendrán? El mayor cuidado que debe tener la iglesia no es con los que quieren colarse de fuera solo, sino con los que ya están dentro. Y sé que de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios ya la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Y quiero terminar los últimos 10 minutos con 3 puntos muy importantes sobre la predicación. La primera, a muchos en este tiempo le gusta el tal de las profecías. Yo quiero un culto que haya palabra profética. Cada domingo en Caminando por Fe hay palabra profética.
Cada jueves en Caminando por Fe hay palabra profética. Y cada martes en Caminando por Fe hay palabra profética. Y si hacemos otro culto de enseñanza el lunes, habrá palabra profética. Y si predicamos el sábado en una noche de culto, habrá palabra profética. Y si enseñamos en un ayuno el sábado por la mañana, habrá palabra profética. ¿Sabes por qué? Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Tú no quieres palabra profética segura, tú quieres arriesgarte con charlatanes que te revelen el futuro. Repito, tú quieres a la bruja otra vez, que te lea las cartas. Tú quieres palabra profética. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura. Porque todo lo que te diga un charlatán no es seguro, pero todo lo que dice Dios sí. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto es la palabra profética que necesitas. Tú no necesitas ir buscando un recado personal para ti, tú necesitas ir a la Escritura y ver qué dice el Señor. Tú no necesitas que vaya un hermanito, una hermanita a orar por ti y decirte, Dios me dice que está contigo. La Biblia dice, yo estoy contigo. Tú no necesitas a un medium. Tú no necesitas que venga alguien a decirte que el Señor le ha revelado que va a ir delante de ti, va a guardar tus pasos. Lo dice la palabra. No necesitas que te digan lo que ya dice la palabra de Dios. Y si te lo dicen, y si lo que te dicen no está en la palabra, no viene de Dios. Entonces no necesitas un medium. La palabra profética más segura, a la cual habéis bien de prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y hoy todo el mundo quiere eso. A mí Dios me dice. A mí Dios me dice, ninguna profecía de la Escritura es asunto de a mí Dios me dice. Sino, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En esta iglesia predicamos todo el consejo de Dios. En esta iglesia cuidamos la palabra profética más segura. En esta iglesia ponemos la palabra en el lugar más elevado. En esta iglesia instamos a tiempo y fuera de tiempo. Pues vamos bien. Pero yo quiero concluir diciéndote, ¿cuál es el mensaje más importante que debemos predicar? Debemos predicar todo el consejo de Dios, pero debemos recordar que todo el consejo de Dios apuntaba a una persona. Jesucristo debe ser el centro. El tema más poderoso para predicar siempre será el Evangelio. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse entre vosotros excepto a Cristo y este crucificado. El mensaje de la cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mira qué gloria, qué gloria. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. No intenté convenceros con mis ideas y pensamientos, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los predicadores debemos llevar todo el consejo de Dios, recordando que el tema central es el Evangelio, Cristo y Cristo crucificado, y predicar en la dependencia del poder de Dios. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo más importante a la hora de preparar el sermón? El más importante es preparar el mensajero. Porque la palabra es perfecta, tú solo tienes que leerla y explicarla, pero ¿cómo estás tú? Tú tienes que ser un balde, una vasija que el Espíritu Santo pueda usar para que puedas ministrar esta palabra en el poder de Dios. Hoy hay predicadores en los púlpitos que solamente parecen profesores académicos, pero están secos. Y necesitamos predicar la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, el Evangelio de Dios, en el poder de Dios, para que la fe de las personas no descanse en la sabiduría de Juan Manuel, sino en la sabiduría de Dios.
Por eso no venimos aquí como representantes de Caminando por Fe. No vengo aquí como representante de mis propios pensamientos. No vengo aquí cada domingo como representante de mi ministerio. Vengo aquí cada domingo como embajador de Cristo. 2 de Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios hablara por medio de nosotros, y en el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Hablamos en el nombre de Dios, delante de Dios y de parte de Dios, y en el poder de Dios. La predicación de la palabra es el fundamento de la iglesia. No debemos dejar que entren sabiduría y filosofías humanas. No debemos dejar que el misticismo, la brujería y la hechicería se mezcle con nuestras raíces cristianas. La Biblia debe estar en el lugar más alto. No debemos poner al hombre en el centro, sino a Dios en el centro. No debemos predicar lo que queremos, sino todo el consejo de Dios. No debemos confiar en nuestro propio intelecto, sino en su poder. Y entender que debemos predicar a todas horas, todos los días y en todo lugar, porque Dios le ha placido salvar a través de la predicación. Y recordar que no hay salvación sin evangelio. Por eso predicamos regularmente a Cristo y Cristo crucificado. Y no venimos en nuestro nombre, sino que os decimos todo esto en el nombre de Dios, como embajadores de Dios y con temor de Dios. Predicación es lo más importante. El resto vendrá. Seremos una iglesia bíblica siempre que tengamos una predicación bíblica. Así que pregúntate si estás solamente en una iglesia donde la predicación es como Dios demanda. No vale cualquier predicación.